Hola familia Getsemaní, bienvenidos a este domingo de resurrección, el domingo más esperado, más celebrado para nosotros los cristianos. El domingo de resurrección nos da la pauta de saber que lo que creemos, a quien seguimos, vale la pena, porque Jesucristo está vivo. Hoy estamos cerrando esta serie de enseñanzas que hemos denominado el poder de la cruz. Al finalizar esta semana y en este domingo de resurrección, quiero cerrar precisamente con el tema del poder de la cruz. Pero déjenme contarles dos historias antes de enfocarnos en el tema en sí. Dos historias que parece que no tuvieran conexión la una con la otra, pero espero que ustedes puedan encontrar la conexión. La primera es recordarles el año en que Colombia fue campeón mundial de fútbol. ¿Recuerdan ese año? 1986. Colombia jugó ese mundial, nadie esperaba que Colombia fuera campeón mundial de fútbol, pero en ese año Colombia fue a la final contra Argentina y ganó el campeonato mundial. Eso fue la locura porque realmente, como digo, nadie esperaba. Argentina tenía a Maradona, de hecho Maradona convirtió el primer gol. Colombia empezó perdiendo 1-0 en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo Colombia remontó el marcador y terminó ganando 2-1. Eso fue una fiesta espectacular, eso nadie lo podía creer en el país y simplemente es una mentira. Sí, porque es muy fácil desmentir esta historia, porque nunca ocurrió. Simplemente no hay registros escritos, no hay registros de videos que puedan mostrar que eso sucedió. Tampoco hubo o hay personas que puedan asegurar eso y usted ir a preguntarles, ¿verdad que Colombia fue campeona del mundo? Porque todo el mundo sabe que Colombia nunca ha sido campeón mundial de fútbol. Es muy fácil desmentir esa historia, sobre todo por eso, porque usted puede hablar con cualquier persona que haya vivido en esa época. En 1986 yo estaba muy jovencito y recuerdo que ese campeonato mundial lo ganó fue Argentina jugando contra Alemania. Es muy fácil desmentir una noticia falsa. Obviamente esto tiene que ver con la resurrección, porque muchos hoy en día consideran la resurrección de Jesús como una mera ilusión, como un engaño, como una noticia falsa. Pero, al contrario de la mentira de que Colombia haya sido campeona mundial de fútbol, hay registros de la resurrección de Jesús. Hay escritos, tenemos escritos de la resurrección de Jesús, y no uno, sino varios. Tenemos testimonios, no de una, de 3, 4, 5, 10, 100 personas, sino más de 500 personas que afirmaron ver a Jesús resucitado. Y tal vez lo más importante, la evidencia más importante de saber que Jesús, la historia de la resurrección de Jesús sí aconteció realmente, es que no hubo personas que desmintieran eso. Hubiera sido tan fácil desmentir esa historia, así como es fácil desmentir la historia de que Colombia haya sido campeona de fútbol, pero si en esa época los escritores de la Biblia hubieran dicho que Jesús resucitó, y personas que vivían en esa época hubiesen podido tan fácilmente decir, eso no es verdad, Jesús lo crucificamos, lo matamos y nunca resucitó, pero ¿por qué nadie salió a desmentir la noticia si era falsa? ¿Ven? Eso es una de las razones por las cuales afirmamos que la resurrección es un hecho con evidencia sólida histórica. Ahora, la segunda historia que quiero contarles en esta mañana es la historia que sucedió, eso más o menos por la época del Renacimiento en Europa, en la época de los grandes pintores y escultores. Bueno, había un escultor muy importante en Italia que se pasó mucho tiempo, varios años, tallando, esculpiendo mejor en un mármol la figura de un ángel. Y fue una obra hermosísima. Estaba tan orgulloso de la obra que había hecho, pero no se sentía seguro, quería la aprobación de alguien. Entonces le pidió a el renombrado, al célebre Miguel Ángel, el artista tan famoso, que por favor fuera a su taller y viera la escultura del ángel.
evidentemente Miguel Ángel observó por todos lados la escultura del ángel y solamente dijo estas palabras: solo le falta un detalle. Solo le falta un detalle. Y se fue. Y el pobre hombre pasó toda la noche en vela observando la escultura de ese ángel, a ver dónde estaba el detalle que Miguel Ángel había descubierto que le faltaba a su obra maestra, el ángel tallado. Y no pudo dormir y estaba intranquilo, hasta que un amigo del escultor que había presenciado la escena fue hasta donde Miguel Ángel le preguntó: ¿y qué es lo que le falta a esta escultura? Porque nosotros la encontramos perfecta. Y esta fue la respuesta de Miguel Ángel: es perfecta, evidentemente es perfecta. Solo le falta una cosa: tener vida, tener vida. Y yo asocio esta historia con la cruz. En la antigüedad se levantaron muchas cruces, miles de cruces fueron levantadas, pero solo una cruz da vida. Cruces hermosas se han levantado, cruces lujosas, cruces costosas, majestuosas, pero a todas les falta un detalle, una sola cosa: no dan vida. Solo la cruz de Jesús da vida. Todos quienes fueron colgados, crucificados, murieron. Solo Jesús murió en la cruz y resucitó. Murió como todos, pero resucitó como ninguno. El poder de la cruz solo se puede dimensionar desde la resurrección. Para tener el cuadro completo de todo el poder de la cruz, la tenemos que ver desde un día como hoy, 2 días, 3 días después de la crucifixión. La cruz realmente adquiere su dimensión real. Solo captamos la dimensión completa de la cruz y de su poder y de la obra poderosa de Cristo en la cruz desde la resurrección, porque la resurrección le da sentido y le da poder a la cruz, pero sin la cruz no habría resurrección. Esos dos hechos, la cruz y la resurrección, el viernes y el domingo de resurrección, están conectados. Ahora, ¿de qué nos habla la cruz? Un día como hoy que celebramos no la muerte, no la cruz, sino la tumba vacía y la vida de Jesús. ¿De qué nos habla la cruz un día como hoy? Obviamente la cruz nos habla de la muerte de Jesús, pero de eso ya hemos hablado. Pero también la cruz nos habla de la vida de Jesús. La cruz nos habla de la vida de Jesús. Toda la vida de Jesús está resumida en esas horas en que Él estuvo agonizando colgado de la cruz. Podríamos decir que la cruz es una síntesis de toda la vida de Jesús. La cruz es una síntesis de toda la vida de Jesús. Debido a la resurrección, cuando vemos la cruz, deberíamos ver más que la muerte de Jesús, deberíamos poder reconocer también la vida de Jesús, porque Jesús murió como vivió. Jesús murió como vivió. ¿Y cómo vivió Jesús? ¿Cómo vivió Jesús? En la cruz nosotros vemos, como he dicho, cómo vivió Él. La cruz no solamente nos dice cómo murió, sino nos dice cómo vivió. ¿Y cómo vivió? Amando. En primer lugar eso, lo debemos tener en claro. Jesús vivió y murió amando. Romanos 5:38 nos dice: Dios muestra su amor para con nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús vino a este mundo por amor. Su vida fue marcada por el amor. Sus acciones estuvieron impulsadas por el amor. Y como vivió por amor, su muerte también fue por amor. Por eso la cruz habla de cómo vivió Jesús. Es un resumen de la vida de Jesús. Jesús murió como vivió. Vivió amando, entonces murió amando. Jesús también vivió sirviendo y por eso su muerte también es un acto de servicio. Mateo capítulo 20:28 dice: imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate
por muchos. Él se hizo servidor de todos, Jesús se hizo siervo de todos, y su muerte es el mayor acto de servicio que podemos ver en la historia. Servir es colocar los intereses de otros por encima de los míos. Eso es básicamente servir, y eso es básicamente lo que hizo Jesús durante toda su vida hasta en la cruz. Él estaba sirviendo, dando su vida en rescate por nosotros, y estaba haciendo el mayor acto de servicio. Jesús en la cruz murió como había vivido. ¿Y cómo vivió? Perdonando. Jesús decía en Lucas 23:24, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús no vino a castigar, Jesús vino a perdonar. Él no vino a traer un juicio, un castigo a cada uno de nosotros que lo merecíamos. Él vino a perdonarnos. El perdón hace parte de toda la vida de Jesús. Estuvo presente no solamente en sus enseñanzas, sino en su vida y en su ejemplo. Por eso hasta en la muerte Jesús perdona a los que lo están matando, porque su vida la vivió perdonando, su muerte también fue una muerte para perdonar. Jesús vivió y murió de la misma forma. ¿Y cómo vivió Jesús? Teniendo misericordia. La misericordia hizo parte del sello distintivo de Jesús. Lucas capítulo 23, versículo 43 dice, Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La vida de Jesús se caracterizó por la misericordia. Siempre tuvo compasión de las personas en necesidad. No importaba qué tipo de necesidad, qué tipo de sufrimiento estaban pasando las personas. Jesús siempre hizo algo por aquellos en necesidad. Jesús nunca fue indiferente, nunca fue insensible, siempre mostró misericordia. Y por eso aquí en la cruz, a pocos minutos de morir, tiene misericordia y muestra misericordia hasta hacia ese hombre ladrón, revolucionario, un delincuente que está colgado a su lado, y le muestra misericordia ofreciéndole la salvación. Jesús murió como vivió. ¿Y cómo vivió? Siendo humilde. Filipenses 2:8 nos dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, el supremo y todopoderoso creador y señor de todo el universo, rey de todo, no tuvo problema con tomar la posición más humilde de todos. Permitió que lo humillaran porque había decidido ser humilde entre los hombres y el más humilde de los hombres. Jesús fue caracterizado en toda su vida por la humildad. Nunca lo vemos ostentando nada, nunca lo vemos ostentando ni su poder, ni su conocimiento, ni sus posesiones, porque no las tenía. Siempre se mostró como la persona humilde, y él vivió en humildad, y su muerte fue un acto muy humilde también. Jesús murió como vivió. ¿Y cómo vivió? Obedeciendo a su Padre. Por eso Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, escuchamos las palabras del mismo Jesús. Por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Con claridad, Él dice aquí que Él va a la cruz, Él ofrece su vida, no porque alguien se la quite, sino porque Él escucha el mandato del Padre y Él obedece a su Padre, quien le pide que entregue su vida. La obediencia al Padre marcó la vida de Jesús. Por eso más adelante lo oímos decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús durante su vida obedeció al Padre, y aún en el momento de su muerte expresó lo mismo, obediencia completa a su Padre. Y por último, ¿cómo vivió Jesús? Jesús vivió confiando.
Lucas capítulo 23, versículo 46, leemos esto. En ese momento Jesús clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después de haber dicho esto, expiró. En su peor momento, Jesús siguió confiando en su Padre. Aun cuando su vida se llenó de dolor, de dudas, de abandono, Jesús siguió confiando que Dios era bueno, que Dios es bueno. Y si algo hemos, ojalá, podido aprender durante este tiempo de pandemia, es que a pesar de que hemos pasado por tantas pruebas, por tanto dolor, algunas familias se han llenado de luto, algunos han perdido seres queridos, trabajos, oportunidades, seguridad, planes para el futuro, proyectos que tenían. Pero qué bueno es poder vivir como Jesús vivió, confiando en Dios a pesar de todo. Miren, amor, servicio, misericordia, humildad, perdón, obediencia, confianza. Esas son cualidades de la vida de Jesús que no solamente las demostró mientras vivió, sino aún en la hora de su muerte. Y esas cualidades deben desarrollarse también en nuestras vidas como seguidores de Jesús. Por eso, la cruz nos revela cómo murió Jesús, pero también la cruz nos revela, como lo hemos visto, cómo vivió Jesús. Y en tercer lugar, la cruz nos revela cómo deberíamos vivir nosotros. La cruz es una muestra clara de cómo debemos vivir nosotros. Cuando miramos la cruz, deberíamos ver no solo cómo vivió Jesús, sino cómo Jesús espera que nosotros vivamos. Jesús no solamente nos dio vida por su muerte, también Jesús nos muestra cómo vivir esa nueva vida que Él nos ha dado. Por eso afirmamos, la cruz no es tan solo un modelo de muerte, es por sobre todo un modelo de vida. Ojalá que usted y yo, a partir de la resurrección, de la celebración de esta resurrección de Jesús, podamos ver la cruz de otra manera, no solamente como un símbolo de muerte, sino como un símbolo de una nueva vida, y que cuando veamos la cruz veamos cómo el Señor espera, no cómo debemos morir, sino cómo debemos vivir. Porque en la cruz Jesús murió como vivió, y en la cruz Jesús sigue enseñándonos cómo espera que vivamos. La cruz no solamente nos dice cómo Jesús nos salva, sino que nos enseña cómo Jesús espera que vivamos nuestra vida. Ahora, quiero volver a invitarles para el próximo fin de semana. El próximo fin de semana vamos a iniciar una nueva serie de enseñanzas que llaman Creer y Vivir, porque estoy seguro que nunca es suficiente saber cómo debemos vivir, cómo vivir la vida cristiana, cómo el Señor espera que vivamos a partir de esa nueva vida que Él nos ha dado. Entonces les espero para que iniciemos el próximo fin de semana esa nueva serie que se llama Creer y Vivir. Miren, para terminar, la resurrección que celebramos es el llamado que hace Jesús para que nosotros iniciemos una nueva vida, que nuestra vida cambie de rumbo. Y no es un cambio de religión, no es un cambio de iglesia, no es un cambio de ideología, es un cambio de vida. A eso es que nos llama Jesús para que lo sigamos, para que confiemos en Él que ha resucitado. Él ha resucitado no para que cambiemos de religión, Él ha resucitado no para que cambiemos de iglesia, Él ha resucitado no para que cambiemos de ideología, Él ha resucitado para que tengamos una nueva vida, es decir, una manera diferente de vivir. ¿Y cómo es esa vida? Como la de Jesús. Nuestra vida se debe parecer cada día más a Jesús. Ahora, tal vez usted escucha eso de cambiar el rumbo de su vida, cambiar para tener una nueva vida, y usted dice, pero yo así estoy contento como estoy viviendo, no quiero cambiar de rumbo de mi vida porque el rumbo de mi vida me gusta como lo estoy viviendo. Pero ¿sabe cuál es el final de ese camino, ese rumbo que lleva? Porque ahora lo está disfrutando, pero piense por un momento, ¿cuál es el final de ese camino?
La Biblia en Proverbios capítulo 14, versículo 12 nos dice esto, y debería sonarnos como un grito de advertencia, un grito que nos advierte cuál es el rumbo que estamos transitando. Dice así la Escritura: hay camino que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Hoy estamos celebrando la resurrección, hoy estamos celebrando la vida, hoy estamos celebrando que Dios tiene una nueva vida para nosotros. Pero si nosotros obstinadamente, tercamente decimos, no, yo como estoy viviendo mi vida, estoy bien, así me gusta mi vida. Usted está tomando una decisión, aunque crea que no está tomando ninguna decisión, está tomando una decisión. Y es la decisión de optar por el camino, no de la vida, sino el camino de la muerte. Hay camino que al hombre le parecen derecho, perfecto. Yo por el camino que voy estoy bien, no tengo que cambiar nada. Pero dice la Escritura, pero su fin es camino de muerte. El camino que está siguiendo, tal vez ahora lo está disfrutando, pero ¿a dónde lo conducirá? Dios quiere que el final de su camino no sea camino de muerte, sino camino de vida. Esa cruz es como una señal en el camino que nos está diciendo, este es el camino de vida, este es el camino que hay que seguir para no terminar en muerte. Espero que usted pueda hoy tomar la decisión de darle un nuevo rumbo a su vida, siguiendo a Jesús. Y seguir a Jesús es decidir recibir una nueva vida, la nueva vida que Jesús conquistó resucitando para darnos nueva vida. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por poder celebrar hoy la vida, no solamente la vida nueva de Jesús resucitado, sino la nueva vida que Él nos ofrece a cada uno de nosotros. Gracias porque en la cruz no solamente nos dices cómo has muerto en la cruz, sino nos dices cómo has vivido y cómo quieres que vivamos nosotros. Te pedimos, Señor, que cada uno de los que escuchan este mensaje puedan tomar la decisión de darle un nuevo rumbo a su vida. Tal vez, Señor, estamos satisfechos con la vida que estamos llevando, tal vez la estemos disfrutando, tal vez pensamos que así como estamos bien, pero por favor, por tu Espíritu Santo, toca nuestros corazones, toca nuestra vida y muéstranos el destino final de nuestra vida por este camino que estamos transitando. No queremos llegar al final y encontrarnos que este camino es camino de muerte. Por eso te pedimos que toques nuestro corazón, nos redargullas y nos ayudes a entender que lo mejor es optar por el camino de la vida, el camino de Jesús. Ayúdanos a tomar esa decisión. Te lo pedimos y te agradecemos una vez más por la vida que nos das. En Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, amigos, muchas gracias por todo el apoyo durante esta semana, por este fin de semana. Les pido que estemos orando y que estemos conectados a partir del otro fin de semana para esta serie Creer y Vivir. Que acaben de pasar un lindo día de resurrección. Dios les bendiga.